Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con Jennifer? ¿Se voló? Espérame, ya la ubicamos. Profe, aquí en lo que vamos del costo de vida, ¿seguimos ahí o ya retomamos la otra materia? ¿Qué más dejamos y ya vamos para la otra materia de una vez? Con lo que es la selección, recuerde que habíamos Profe, hablado le de que se... escucho pasito. ¿Me escucha pasito? Espérame, intento. Lo que pasa es que como hice una llamada por WhatsApp, no sé si es por Ah, eso me ha pasado antes de que ya se me baja. Espérame y me salgo y vuelvo sí, y es entro. es eso. Vuelve, si quieres, desconéctate y vuelve y te conecta o algo Eso, así. listo, profe. Hola, ¿me escucha mejor así? Ahora sí, profe. Bueno, Perfecto. bueno, vamos avanzando y exploremos esos temas y ya ahorita con ellas, pues después les comparto, ¿vale? Listo, profe. Porque se me desconectó también de Adriana, de pronto se le cayó la señal, yo creo. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de esos otros aspectos, dijimos que básicamente no hay que desconocer los convenios colectivos, ¿no? La otra parte, póngale de punto aparte las restricciones legales, ¿cierto? Además de eso, de esos dos factores, también tenemos que tener en cuenta lo que habla la ley, lo que manda la ley, ¿listo? Entonces decimos restricciones legales. Y decimos entre dos puntos. La empresa debe fijar el sueldo
o debe fijar los sueldos base, coma, los complementos, coma, el número de pagos extraordinarios, coma, entre otros, dentro del marco legal de leyes y convenios colectivos, siempre intentando maximizar los beneficios empresariales y la satisfacción del personal. ¿Listo? Entonces recuerde que cuando hay un convenio, cuando tenemos convenios colectivos, pues tenemos que respetar lo que esté estipulado ahí. Estamos de pronto, ustedes van a encontrar que, o uno encuentra a veces en esas políticas salariales que dice que los incrementos serán con base en el IPC o 2 puntos por encima del IPC, ¿correcto? Pero nunca, pues obviamente va a ser, tiene que ser menor al IPC, ¿cierto? Porque ese índice de precio al consumidor a la final es lo que nos está marcando, ¿cierto? Y yo siempre he dicho entre comillas, cómo es que va a ser el costo de vida para los siguientes periodos o para los siguientes años, ¿listo? La otra se llama, punto aparte, pongamos la productividad. Decimos 2 puntos. Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad. Punto seguido. Esta depende en gran medida de la energía y de la calificación de la mano de obra. Coma, pero sobre todo de la tecnología disponible. ¿Listo? Entonces, punto seguido. Los niveles salariales de los países desarrollados coma, son hasta cierto punto elevados debido a que los trabajadores tienen una alta preparación que les permite utilizar los últimos adelantos tecnológicos. Punto aparte. Y la otra, el otro factor es la capacidad de pago de las empresas. Entonces decimos 2 puntos. Desde el punto de vista de la empresa, coma, es el criterio más importante para fijar los salarios su capacidad económica.
¿Listo? Hablamos básicamente, sí, de esa capacidad económica que puede tener, ¿para qué? Para pagarlos, ¿no? Su capacidad económica para pagarlos. Sí, señor. Coma, aunque parece obvio, coma, en estos tiempos de crisis, en el que tenemos limitado el crédito, es muy difícil aplicarlo. ¿Listo? Y entonces dejemos un titulito que diga consideraciones finales. ¿Listo? Muy bien. En cuanto, si nosotros, miremos entonces ahora lo que es la parte esa de la selección al personal, ¿cierto? Que decíamos que nosotros fundamentalmente debíamos de estar pendientes, ¿cierto? De que cuando estamos haciendo, contratando a personal, pues debíamos tener en cuenta lo que son las pruebas, ¿no? Pruebas profesionales o pruebas de conocimiento. ¿Estamos ahí o no? ¿Enfocaditos? Sí. Ojo a esto, ¿cierto? Hablamos básicamente de diferentes pruebas, ¿cierto? Y decíamos, por ejemplo, que había unas pruebas que también deberían ser, si de pronto la persona tenía que, pues, digamos, desarrollar algún programa, ¿cierto? Hablábamos de la prueba de informática, ¿cierto? Y que si el puesto de desempeño a desempeñar es relevante al manejo de algún programa informático, es importante solicitar que el aspirante haga un qué. ¿Qué, profe? ¿Las pruebas profesionales o de conocimiento? Que cuando hablábamos de la famosa prueba de informática, ¿se acuerdan? Sí. Decíamos que básicamente, pues si lo que necesitamos el aspirante es que maneje un programa, pues obviamente hay que hacerle una prueba, ¿cierto? O un ejercicio en el que él demuestre el conocimiento que tiene del programa, ¿correcto? Sí, señor. Y que también hablamos de que era importantísimo aclararle al aspirante, ¿cuáles aspectos? Decía, es importante que, bueno, que se asegure que se entiende correctamente lo que se está Ujú, dando. correcto. Decía que solicitar que lo resuelva en el momento, en el sitio aclarante para mantener la calma. Ya estamos hablando in situ, ¿no? Del sitio, generalmente lo que les comentaba que nosotros hacíamos unas calibraciones y se llama así, ¿no? In situ, que es en el sitio donde se va a desempeñar o donde está el equipo ubicado en un momento determinado. Listo. ¿Qué más dijimos? Que se le dice, si se le pide al aspirante que envíe el ejercicio, se solicita que se asegure de haber anotado correctamente la fecha en el que debe ser remitido por la empresa. Ok, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es que se lo remito y qué es lo que va a hacer? Muy bien. ¿Qué más dijimos? Bueno, ahí hablamos sobre las pruebas profesionales o de conocimiento, entonces ahí hablamos de Ujú, los idiomas, puesto en situación, ejercicio práctico, y ujú. ahí quedamos, porque ahí ya después pues vimos las videoconferencias y eso. ¿Y qué título? ¿Dejamos un titulito o no? Pues no, profe, yo lo último que tengo dice ejercicio práctico. También es No. posible solicitar al aspirante que redacte algún documento directamente relacionado con... Ay, no tengo más, profe. Ah, sí. Ah, no, no, no. Bueno, con buscar áreas que es... No, no, no. No, 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 profe. Ay, que... Esto ya se me Profe, yo tengo apuntó. una pregunta. Sí, dámela. Espérame que arranque el transmit porque se nos da el aviso de las paradas. Ujú. Siguiente parada. Profe, es que a mí en algún momento, pues no sé, mire, en ¿hay alguna prueba o algo que nos ayude a detectar de pronto
cuando las personas tienen problemas, ¿cómo se dice? Mentales, algo así. Sí, claro. Generalmente ese tipo de pruebas las hace un psicólogo, ¿no? ¿Correcto? Incluso en unos cultivos de flores hacen unas pruebas donde, digamos, el psicólogo es capaz de, como de percibir si las personas o los aspirantes tienen inclinaciones hacia la subversión o hacia la guerrilla, ¿correcto? Entonces, yo una vez Ok. estaba hablando con un gerente de una compañía y me dijo, no, lo que pasa es que esta prueba es fundamental, ¿cierto? Y nos han salido efectivas. Decía que en cierta forma, una vez habían dejado una persona, ¿cierto? Que tenía ciertos rasgos, pero muy pequeños, ¿no? Digamos, para meterse en el cuento de lo que es la guerrilla, pero que al poco tiempo pues, se volvió, mejor dicho, ya decía que ya él no daba la opción, desde que si se percibía que tenía esas inclinaciones, era mejor de una vez no, no, no contratarlo, ¿no? Sí, porque mira, Era un profe, que riesgo. pasó algo muy chistoso con mi hermano, que él no quería prestar el servicio y entonces Ujú. le preguntaron, pues él nos cuenta, ¿no? Le preguntaron que si a él le gustaban las armas y eso, y él dijo Sí. que no, a él eso no le llamaba la atención. Dijo no, y me dejaron, yo pensando que diciendo que a mí sí no me gustaban las armas, era más fácil de que me dejaran. En cambio, el que decía, no, a mí sí me gustan las armas y yo quiero, y a mí me gusta matar y todo eso, pues a esa gente sí no la dejan Ujú. porque no pueden controlar eso, porque van a empezar Ujú. a matar como locos y todo eso. Entonces fue irónico porque él dijo, no, yo dije diciendo eso que para que no me metan, que porque a mí no me gustan las armas, que yo soy muy calmado y vea, con unas Ujú. veras Ujú. más rápido me mandaron. Correcto. Y entonces, digamos, dentro de, ¿cómo se llama esto? Es cuando uno comienza a evaluar a una Es que, persona, ¿cierto? Esa es como psicología inversa, digámoslo así, más bien. ¿Sí han escuchado eso, no? ¿No? Y los principios que aplican es que cuando usted dice que no, es que sí. Básicamente, ¿sí me entiende? Ah, ok. Eso sería. De todas maneras, recuerde que si no alcanzamos a hablar algo del test de personalidad, Eh, 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 pero, señora. espérame a ver, profe, ¿por qué hago la pregunta? Porque es que imagínate que yo tuve un caso con Ujú. una funcionaria en la anterior empresa, Sí, en la anterior empresa, eh, que digamos que pues cuando ella ingresó, pues bien, o sea, súper bien, o sea, no tuvo inconvenientes, duró trabajando sí. como unos 6, ponle 5. Ujú. Adriana. Se nos fue la Aló, voz. Debe aló, estar por debajo del sí, túnel. aló, ¿ya me escuchan? Y ahora sí. Claro, sí. Profe, ¿Y qué pasó Con con la la chica. susodicha? Adri, no estamos escuchando nada. Que pronto está por donde. No, ahora sí fue que apagó el micrófono. Los empleados. ¿Se te apagó el micrófono y no está hablando o no? O ya no nos quiere querer, no nos quiere hablar. Profe, no veo lo que diga que hayamos hablado del test de personalidad. Pues hablamos de las pruebas, las Ujú. psicométricas, cognitivas, lo de la entrevista, Ujú. Ujú. las pruebas aló, profesionales y eso, Sí. pues ¿me escuchan? Ujú. ahora sí, Sí, Ya, ahora sí, qué pena, ahora sí. profe. ahora sí. Entonces, No, tranquila. la señora, pues, la señora llevaba trabajando como 5 meses y pues bien, o sea, no presentó nada,
pero ya después de ese tiempo empezó a presentar episodios Sí. y la señora tenía algo de unos problemas que ella, psicológicos, y ella estaba en Ujú. tratamiento y tenía que tomar medicamentos y todo, y eso fue terrible porque pues digamos que ella en el trabajo nos empezó o sea, a hacer muchas actitudes y pues ya al final pues nos tocó retirarla, pero Ujú. pues uno como, y pues uno juzga, ¿no? Uno siempre juzga sin saber y uno Sí. dice, venga, ¿cómo hace la selección la gente? Sí, mire cómo se les va a pasar esos casos. Entonces, por eso hago la pregunta, pues porque en ese momento uno juzga a las personas que están haciendo las contrataciones, pero pues nunca me imaginé que iba, o sea, pues digamos que uno llega a desempeñar ese cargo y pues sí sería bueno pues que si yo juzgué a alguien en un momento por hacer de pronto una mala selección, poder tener esa herramienta para de pronto que a uno no le vaya a pasar lo mismo. Claro, lo que pasa es que, pues hay unos test que hablamos un momentico entonces de los test de personalidad y ese tipo de cosas que nos pueden ayudar, pero generalmente eso sí lo debe hacer un psicólogo, porque es que sabes qué es lo que sucede, que hay males que de pronto digamos, uno puede tener, es como, ¿cómo se llama esto? La epilepsia, por ejemplo, ¿sí o no? Si tú la tienes Sí, controlada, pues obviamente, y te tomas los medicamentos a tiempo y todo ese tipo de cosas, no tiene ningún inconveniente. Pero si dejas de hacerlo o vas a hacer alguna cosa de las que tienes prohibida, pues obviamente, digamos, va a tener una reacción en un momento determinado que uno no espera, ¿no? Y también sí, hay otros, yo tuve un compañero, me acuerdo tanto en el Don Bosco, donde él en un momento, otro, como dice uno, se le corrió la teja. ¿Correcto? Entonces se subió y quería volar y no sé qué, estábamos en un taller y se botó yo no sé si fue de la desesperación o qué, y se botó, casi se mata, ¿correcto? Se botó a un segundo piso y entonces uno decía que qué le pasó y resulta que fue que decía que había tenido un desarrollo de no sé qué demencial en su tiempo, ¿no? Entonces es muy sí. complicado, hay cosas que son muy complicadas uno detectarlas. Y la única forma es que a veces a través del tiempo es que se detecta. De pronto, no sé, hay unos que son ¿cómo se llama? Cleptómanos, ¿sí han escuchado eso? Que son No. personas que roban sin querer, ¿no? Claro que los que la mayoría que Ay, conocemos, no, eso sí es sí, con eso todo el mundo dice lo mismo. ¿sí? Ay, no, es que sin querer. Hay Sin querer personas, queriendo, yo me pero si imagino quieren. que yo hay me imagino personas, que en las pruebas, digamos, también en las empresas habrá alguna prueba, que también hay pruebas médicas, ¿no? sí, de O no, todo, me sí, imagino yo claro. que y dirán, bueno, ¿qué padecimientos tienes? O de ¿No? pronto tu Es, familia, como para saber también un poco de todo es que eso, ¿no? Sí, pero generalmente, pues digamos que hay gente que no es honesta y no ujú. dicen todas esas cosas. Sí, claro, por eso es que es importante también, en las empresas se exigen los exámenes médicos, ¿correcto? Y hay muchos que se hacen los locos y no lo hacen. Y acuérdese que es importante también practicar ese examen médico de entrada y el examen médico de salida, ¿no? Por muchas circunstancias, obviamente por lo que nos está comentando Ariana. Entonces, si uno muy seguramente tiene su médico, ¿cierto? También puede que se le pase, ¿no? En un momento determinado una situación de esta, ¿correcto? Y vuelvo, repito, además también existen pues, muchas pruebas psicológicas y es importante, ¿cierto? Tener, digamos, de vez en cuando hacerle una revisión psicológica a las personas, porque más lo que está pasando hoy en día, de pronto si ustedes han escuchado por el confinamiento que estuvimos abocados, digamos la violencia intrafamiliar como que se incrementó muchísimo. Y no solamente entre papá y mamá, sino también los hijos y los familiares que convivían, ¿no? Entonces eso también es Sí, importante uno profe. mirar, digamos, ese medio ambiente en el que está viviendo o el que está atravesando uno, tratar digamos, de mantenerse uno también como informado, pienso yo, ¿no? Porque recuerden que cuando hay un dicho muy viejo que dice que mal de muchos consuelo de tontos, ¿sí o no? ¿Sí se han escuchado ese dicho o no? Pero si todos, por Sí, ejemplo, profe. de pronto ustedes se acuerdan por qué se ha incrementado, ¿cierto? Esa enfermedad que tenemos hoy en día, que es todo, ¿cómo se llama? La enfermedad que está de Vale. moda. ¿Cuál? ¿El COVID? No. La depresión. ¿Se ¿La acuerda? depresión?
Que decíamos, pero ¿cómo usted no se va a deprimir si lo que hace, lo que primero va y mira en noticias y ve que otros 10.000 contaminados y que por todo el mundo se está muriendo y entonces uno, pues se deprime o no? ¿Correcto? Entonces, ese tipo de Sí, cosas, y acuérdate de lo que hablaba Miguel Ángel del vertedero tóxico, ¿no? Ese vertedero tóxico también hace que uno comience a mirar la vida como de una forma negativa. Entonces, la idea es tratar de voltear esos aspectos y mirar la vida más bien de una forma positiva, ¿no? Porque si todos nos enfrascamos en lo que es las formas negativas, pues créanme que esto se vuelve un caos, ¿cierto? Y eso es lo que en muchos casos ha conllevado ¿a qué? A que las personas se vuelvan, ¿cómo se llama eso? Esquizofrénicas y ese tipo de cosas, ¿no? Ya, pues. De todas maneras, miremos ahorita, ojo a esto. Cuando nosotros estamos hablando de, digamos, de las pruebas que hacemos a los empleados, hay unas que se llaman los test de personalidad. Coloquemos ahí, sino test de personalidad, ¿cierto? Para que no se nos pase, porque ese es importante también, ¿no? ¿Listo? Entonces decimos, este test es muy temido por los candidatos, ya que en muchos casos es visto como el más intrusivo, ¿cierto? ¿Qué es eso de intrusivo? Pues que ya usted sabe que le está como metiendo mucho en la vida de la persona. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. Punto Sí. seguido. El objetivo de este tipo de pruebas es simplemente conocer cómo reacciona el candidato ante determinadas situaciones, las cuales son sus intereses, expectativas y si encaja en el equipo. De pronto ustedes han escuchado que dice se necesita personal que así como dicen, trabaje bajo presión. ¿Sí han visto esos letreros o no? ¿O esos Sí, avisos? y últimamente se ve mucho de eso. Lo importante es eso, ¿no? Que sea capaz de desenvolverse cabalmente, ¿cierto? Bajo presión. Y eso le lo ponen a uno todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo en este momento Actualmente está creo que como, lo piden para todos los cargos. sí, señora, eso es así, ¿correcto? Entonces recuerde que, por ejemplo, el puesto de un mensajero es un poquito, de un mesero es un poquito complicado, aunque uno lo ve muy sencillo, ¿sí o no? Pero muchas veces no todos los clientes son iguales, por ejemplo. ¿Listo? Eso es complicado porque Es tratar bien. clientes es difícil. Sí, señora. Entonces Sí. dejemos punto aparte. Lo Profe, ¿usted qué fundamental, cree? ¿Que es más difícil tratar el cliente interno o el cliente externo? yo creo que el interno, porque es que el ¿Cierto? cliente interno tiene una cantidad de cosas, de complejos, digámoslo así, ¿correcto? Que si bien los tiene el cliente externo, por lo menos no los muestra mucho, ¿sí o no? En cambio los clientes internos, Sí. uno comienza a ver esas personas que son envidiosas. Yo siempre le digo las personas tóxicas, ¿no? Que comienzan a hablar de los compañeros, no se siente bien con nada. Entonces uno se va llenando de toda esa energía y eso es lo que hace que también en muchas ocasiones los proyectos no se den, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eso sí es verdad. ¿Listo? Entonces decimos punto aparte. Lo Listo, profe. fundamental para responder este tipo de pruebas
Es lo que decíamos ahorita por ahí que decía Daisy y decía Adriana, ¿no? ¿Qué es qué? Lo fundamental para responder este tipo de pruebas es ser sincero, ¿sí o no? La sinceridad con que se responden las pruebas. Correcto. Ya que es muy fácil que se detecten incongruencias. Entonces, por ejemplo, si una persona, si hablamos, por ejemplo, de las armas, y yo dije, a mí no me llaman la atención las armas, para traer el ejemplo, ¿no? A colación. A mí no me gustan las armas, pero cuando de pronto dije, hice esa afirmación, bajé la mirada, miré a otro lado, eso ya es un indicio de que no es cierto. ¿Estamos ahí? Y eso la persona que está entrevistando tiene que estar pilas en eso, ¿no? Estamos ahí. Acuérdense, lo que nos dijeron por allá, nos enseñaron lo que no deberíamos de hacer cuando estamos en una entrevista, ¿no? Entonces, porque eso le da a usted qué indicios de qué? De que no es cierto. Capaz si usted mira de frente y dice, no, a mí no me gusta ni establece y el sostener esa es la mirada que a veces es complicado. Es inseguridad cuando Eso sostiene. demuestra correcto. Entonces, puede que por ahí se hayan pegado, ¿sí me entienden? En esos Sí, casos, ¿no? Muy bien. Punto seguido. De hecho, coma, es más importante ser honrado, ¿cierto? U honesto, antes de buscar la respuesta, antes de buscar la respuesta políticamente correcta. ¿Qué es eso de buscar la respuesta políticamente correcta? Pues uno que tratar de buscar qué es lo que quieren que uno responda, ¿sí me entiende? señor. Muy bien, punto seguido. Es importante no tener miedo de mostrar los puntos débiles y tener en cuenta de que no se trata de buscar un candidato perfecto, coma, sino al que es capaz de desarrollar las tareas que se le asignen. Entonces coloquemos punto aparte, tipos o clases de test de personalidad. Y hablamos, uno puede ser introspectivo. Dos puntos. Son texts con preguntas cerradas. Punto y coma. Tratan de forzar a elegir entre opciones planteadas. Punto seguido. Normalmente son preguntas repetidas coma, planteadas de diferentes maneras para comprobar si hay contradicciones. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Entonces decimos 2. Proyectivo.
2 puntos. Plantea situaciones con respuestas abiertas. Para analizar la capacidad de plantear las soluciones. ¿Listo? Punto aparte. Sí, es importante para el entrevistado lo siguiente. Coma, para resolver o contestar este tipo de pruebas. Coloquemos 1 o A, como quieran. No tratar de dar respuestas neutras. No tratar de dar respuestas neutras constantemente, coma. Esto transmite un carácter inseguro, coma, o lo que es peor, que se trata de esconder algo. Dos, o B, como sea, ser sincero, 2 puntos. Las personas encargadas de extraer conclusiones de los resultados detectarán fácilmente las incongruencias. Tres, ¿cierto? Controlar el tiempo, 2 puntos. Estas pruebas, por lo general, suelen tener un tiempo limitado y se evalúan, además de los resultados, el tiempo empleado. Y 4D, ¿cierto? Nadie es perfecto. Entonces, 2 puntos. Se debe tener en cuenta que las respuestas no óptimas no son un problema, ya que nadie es perfecto. ¿Listo? Entonces, si uno mira, fundamentalmente, digamos, dentro de esas evaluaciones, ¿cierto? Obviamente la misma experiencia del entrevistador es la que hace que pueda detectar incongruencias fácilmente, ¿no? Entonces, de pronto a veces a uno le pasa, uno dice, bueno, yo respondí esto y yo no sé qué pasó, ¿correcto? Yo, como por ejemplo, una vez me estaban entrevistando a mí en una compañía de transporte y yo me acuerdo que yo pues contesté lo que me preguntaron. Y en un momento determinado me dijo el entrevistador, ¿y a usted qué
¿Usted qué cree? O sea, ¿qué pretende hacer en esta compañía? Y entonces eso que yo soy como así como muy directo, le dije sentarme ahí. O sea, en el puesto que él estaba, ¿no? Entonces, él, alma bendita, mis palabras no lo ofendan, se levantó, me dio la mano y me dijo, gracias por haber atendido el llamado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo salí, ¿qué creen que pensé? Sí, Yo eso, sí. sí, no, ¿cierto? Yo dije, no, qué embarrada, ¿correcto? Salí y me fui y dije, no, pero yo sí soy mucho lo como, pues yo fui sincero en lo que me preguntaron. ¿Correcto? Cuando ya llegué a la casa me tenían la razón que debía presentarme al otro día, ¿cierto? Porque comenzaba a laborar, ¿correcto? Ujú. Y, pues repito, a veces el ser sincero, pues yo sé que a muchas personas no les gusta, pero hay otras que sí, ¿cierto? Y resulta que al cabo de unos 2 o 3 años, pues se fueron sucediendo cosas en la empresa y yo llegué a ser el contador general y el jefe de él, ¿cómo la vieron? Y en una reunión que teníamos, él me dijo, ¿no? Me dijo, ¿quién iba a creer que yo lo entrevisté a usted y hoy en día es mi jefe? Y a mí me dio risa porque yo nunca lo había visto así como que yo fuera el jefe de él, ¿cierto? Fuera subalterno mío, sino, pues de todas maneras él tenía que rendir mi informe si desde ese punto de vista así era así, ¿correcto? Entonces, uno a veces cree que es lo que decimos, ¿no? No hay que buscar la respuesta perfecta a lo que le están preguntando a uno si uno no lo siente o no, ¿correcto? A mí muchas veces me dicen en la universidad también, ay, pero es que usted llega a la clase y sale, parece un fantasma, se va. Apenas termina la clase y se va. Le digo, sí, pues que yo, ¿qué hago aquí? Yo no puedo perder el tiempo, yo tengo cosas que hacer y además a mí no me gusta sentarme a hablar mal de los profesores, que es lo que generalmente se hace aquí y a mí está bien así, no me llama la atención. Y ya sé que a más de uno no le gusta, pero pues igual esa es mi manera de ser. ¿Estamos? Entonces, cuando uno es sincero, yo pienso que las personas pues le va a uno como mejor. Además, yo siempre he dicho, ¿no? Recuerden que cuando uno es mentiroso, una mentira requerirá de aquí a mañana otra mentira más grande, ¿sí o no? Y entonces hay personas que son especialistas en eso. Y eso tampoco se puede permitir. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Las otras se llaman tests psicotécnicos. Pongamos ahí entre otro titulito que haga test psicotécnicos. Y entonces decimos 2 puntos. O punto aparte, ¿cierto? El objetivo de los tests psicotécnicos es evaluar las capacidades intelectuales generales de los candidatos, coma, en áreas como la memoria, coma, la percepción y la atención. Punto y coma. Algunos de estos test evalúan también la aptitud verbal, coma, numérica, coma, capacidad de pensamiento abstracto, coma, lógico, coma, entre otros. Punto aparte. En estos test se evalúa no solo la corrección en la ejecución, sino también la rapidez, ya que suelen tener un
tiempo limitado. ¿Listo? Dentro, aparte puede ser, dentro de los tipos de test psicológicos, tenemos 2 puntos. Test de inteligencia, B, por cierto, A, test de inteligencia, B, test de aptitud. Siguiente, test de personalidad. Y el siguiente, test proyectivo. Nota, vamos ahí una nota. Nota, 2 puntos. Los test psicológicos pueden y deben prepararse con antelación. ¿Listo? Tener eso en cuenta. Entonces ahí dice, pero ¿cómo hago? Ya, eso, bendito sea mí, hoy en día encuentra uno muchos modelos de test de estos, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que tiene que decir uno, estamos llegando y tiene que ser un test pensado, ¿cierto? Para mirar qué es lo que se está pretendiendo hacer en un momento determinado. Profe, igual esos test van acorde a los cargos que se van presentando, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en el caso nuestro, generalmente sí. Entonces se había dicho que yo había sido contador general por ahí de una compañía, entonces yo necesitaba también contadores, ¿cierto? Porque no todo yo, tampoco, ¿sí o no? Entonces Sí, se señor. necesitaban para las sucursales, y lo que yo decía eso, pues a mí decía es contador, pues yo decía, pues no tiene sentido, se supone que si es su contador debe saber de la parte contable, ¿o no? Sí. Pero yo necesito una persona que sea capaz de tomar decisiones en un momento determinado. Y entonces generalmente le hacía pruebas de razonamiento abstracto, de analogías, ¿sí me entienden? Todo ese tipo de cosas para mirar a ver la capacidad, pues también la inteligencia y eso, porque es que se supone que si es contador, ahí se haya copiado lo que sea, de todas maneras algo debe saber de contabilidad o no. Claro. Pero Sí, la claro, resolución profe. de un problema, correcto, también debe estar preparada la persona. Y eso es lo que más evalúa uno, ¿listo? Muy bien, Listo, dejemos un profe. titulito que me diga ahí dinámicas de grupo para tocar ese temita entonces. ¿Listo? Y entonces nos conectamos por el siguiente link para nuestro proceso administrativo, ¿cierto? Porque ahí tenemos unos sistemas de línea. Bueno, miremos entonces, espera un momentico, prendamos La cámara, profe. prendamos la dura de una ¿Por qué le vez. gusta tanto la cámara, profe? Mamita, porque es que a mí me gusta ver las viejas con las que me estoy metiendo, porque uno no sabe. No, pues sí, profe. ¿Sí o no? No, hay que ustedes me miren también, porque esa es la idea, es que uno, face to face, por lo menos, ¿sí o no? Porque es que yo Sí, les digo, profe. por ejemplo, yo tengo el jueves tuve clase como con 40 estudiantes y ninguno nos conocíamos. Y dije, ¿esta vaina qué pasó? ¿De quién es? ¿Usted quién Terrible, es? Y eso profe. es como muy jodido esa vaina. Y dice, no, pero y entonces, además que se acostumbra uno como ser tan impersonal y me parece esta falta de respeto esa cuestión. Yo a veces les digo a ellos, bueno, yo sé, es que como si Sí, no fuera por los problemas del internet, yo diría, no, pues mantenga la cámara prendida porque es que eso es importante, ¿cierto? Estar viendo a la sí, persona, cuáles claro. son los gestos, qué es lo que hace, que digamos, Pero es y que más se nosotros, tranca es correcto. la Entonces, clase. cuando sale una visita así que dice que como que está, entonces toca, ahí mismo me escondo para que no se me saque de una, porque dice uno, no, pues, ¿sí me entiende? Porque supuestamente el esfuerzo que hace supuestamente es mayor, ¿no? En ese, Sí, entonces es profe. tratar de hacer eso. ¿Listo, mamitas? Entonces, ya nos vemos Sí. en la próxima sesión. En el ¿Listo? otro link. Listo, profe. En el otro Ya link me ya. Listo, conecto. mamitas. Ya hablamos entonces. Bueno, Espérenme allí. bueno, profe. Chao. Listo, chao, ya hablamos.